quedamos en sucesiones y sucesiones monótonas, creciente, decreciente y no monótona. Claro, no monótono. Sucesión no monótona fue lo último que vi. Bien. Creciente y decreciente también vimos. Sí, creciente, decreciente. Bueno, hoy vamos a dar entonces sucesiones convergentes, divergentes u oscilantes. Entonces vamos a poner como título acá sucesiones convergentes divergentes u oscilantes. Vamos a empezar definiendo lo que son las sucesiones convergentes. Entonces vamos a poner como título sucesiones Esto es un tema que piden siempre en los teóricos. O sea que a uno le puede tocar sucesiones convergentes, al otro le va a tocar sucesiones divergentes seguro. O sea que de esto no se salva. ¿Estamos listos para el dictado? Entonces escriban ahí. Se dice que una sucesión a su n. Se dice que una sucesión a su n es convergente si y solo si el límite de dicha sucesión, si y solo si el límite de dicha sucesión cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, es un número finito. Es un número finito. Y se dice que todos los términos de la sucesión convergen a dicho número. Y se dice que todos los términos de la sucesión convergen a dicho número. Pueden poner ahora un renglón más abajo otra definición. Y el estudiante por ahí elige la que mejor entiende y escribe, pone otra definición, 2 puntos, y escriba lo siguiente. Una sucesión a su n converge al número L. Una sucesión a sub n converge al número L si y solo si el valor absoluto de los términos de la sucesión menos el límite L mayúscula en valor absoluto, No se puede volver a repetir el valor absoluto. Valor absoluto de los términos de la sucesión menos el valor absoluto de L. no, pará, no, entonces le había dicho el valor absoluto. Dictame de nuevo. ¿Cómo es? Sí, solo sí. El valor absoluto de los términos de la sucesión menos el valor L menos L se puede hacer tan pequeño L o el límite de L.
Bueno, el límite es lo mismo. Empecemos de nuevo. Claro, ahí va a dictar. A sub n converge a n si solo si El valor absoluto. el valor absoluto de los términos de la sucesión menos L se puede hacer tan pequeño Como se quiera. Se puede hacer tan pequeño como se quiera. Con solo tomar valores de n cada vez más grandes. Se puede hacer tan pequeño como se quiera con solo tomar valores de n cada vez más grandes. Es decir, eso quiere decir que n tiende a infinito. Exactamente. Bueno, ahora voy a escribir en forma simbólica y eso más o menos ya vamos a tener una aproximación a lo que vamos a hacer en el límite. Eso se lee límite de a sub n, que es la sucesión, con n tendiendo a infinito. Eso que está ahí es el símbolo de masa del límite. Ustedes deberían escribir así, así, o así, como a ustedes les guste. Masa se repudrió y quedó solamente, o sea, si el loco tiene imaginación, acá está la L, la I y la L. O sea, que hay que tener mucha imaginación para eso. Pero en realidad, el estudiante, si lo quiere copiar al símbolo, lo copia. Pero en realidad, esto es lo que debería haber. Esto que está acá, no hace falta escribirlo, porque se supone, si yo voy a calcular el límite de una sucesión, siempre es tendiendo con n a infinito. O sea que en algunos textos esto no aparece, pero sí es importante, como es la primera vez que vemos y que es la primera vez que ustedes se encuentran con el límite, está bueno escribirlo y esto se lee el límite de la sucesión a sub n con n tendiendo a infinito. ¿Eso lleva llaves o no? No, en ese caso no, porque es el término general lo que ponemos ahí. Ah, perfecto. Entonces, eso es igual a L si y solo si existe un valor epsilon mayor que 0, pequeño, perdón, al revés, para todos, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, tal que para todo n que pertenece a los naturales se verifica que el valor absoluto de la sucesión menos L es menor que ese. Y eso es lo que dice la definición. Que si yo tomo un valor n lo suficientemente grande, el valor absoluto de la sucesión menos el límite cada vez se hace más pequeño. ¿Cómo lo podemos trasladar esto a un gráfico? Y esto es importante. Ponemos acá interpretación geométrica, porque le van a pedir las dos cosas, la expresión simbólica y la interpretación geométrica. En la interpretación geométrica, el estudiante va a dibujar una recta real, así se dibujan las sucesiones, y él comenzará con el valor a sub 1, después le sigue el a sub 2, después le sigue el a sub 3, lo va ubicando dentro de la recta real, y va a ver el estudiante que los números convergen a un valor L. Para ver si eso es cierto, el estudiante va a tomar un valor epsilon, es decir, un L más epsilon, y un valor de L menos epsilon, es decir, que el radio del entorno es justamente el valor de epsilon, y él verá que a partir de un cierto valor a sub n, los valores empezarán a estar dentro y acercarse cada vez más al límite. Entonces, esto que está acá es lo que tiene que pintar el estudiante, es justamente en este sector se encontrará el límite de una sucesión. Si bien acá hacemos un solo dibujo, pero puede haber un acercamiento o una convergencia en espiral, se llama. En espiral significa que los términos
pase, vuelva, pase, vuelva, pase, vuelva, y esto se va generando y los números van cada vez haciéndose más cerca, tendiendo a ese valor. ¿Está? Es decir que la convergencia en una sucesión no es como el caso de una función. Por eso es un caso muy particular el límite de una sucesión. Por eso yo prefiero dar límite de una función y después, cuando el estudiante dé el límite de una sucesión, como es un caso particular, lo entiende perfectamente. O sea, pasamos de lo general a lo particular. Acá vamos a pasar de lo particular a lo general. Y eso es lo que hace más complejo la explicación de explicar el límite de una sucesión sin saber el concepto de límite. Pero el concepto de límite es ¿qué sucesión podemos dar nosotros que es convergente? Entonces vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cómo se trabaja. El ejemplo más clásico es de una sucesión que su término general sea, por ejemplo, 2 sobre n. 2 sobre n. Después de haber estudiado si la misma monótona creciente o monótona decreciente o si es acotada o no es acotada, o sea, todos los estudios le van a pedir que lo hagan en el práctico, le van a pedir que también escriban algunos elementos. El primer elemento es 2, el segundo elemento es 1, el otro elemento es 2 tercios, el otro elemento es 2 cuartos, que sería un medio, el otro es 2 quintos, 2 sextos, que sería un tercio, y así sucesivamente el estudiante tiene algunos de los términos. ¿Cuál sería el último término cuando n tiende infinito? Es el 0. Es decir, entonces, que si el estudiante calcula el límite con n tendiendo a infinito de 2 sobre n y hace la sustitución y escribe 2 sobre infinito, el resultado le va a quedar 0. Entonces, el límite es 0. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le dé valores a n, estos números se hacen cada vez más chicos. Se supone que el último número sería el 0. Por eso en este caso tiene cotas inferiores y cotas superiores. Los términos están comprendidos entre 0 y 2. Si el estudiante hiciera el gráfico, él arrancaría, acá tendría el 0 y acá tendría el 2. Y fíjense que el primer valor es 2. Y los valores van a venir así, así y así. Cada vez se van a ir acercando al 0. Es decir que todos los valores convergen al 0. Entonces se dice que esa sucesión es convergente y convergen al 0. Entonces escribimos así: 2 sobre n es convergente y converge al 0. Es decir, los términos cada vez se acercan al 0. Bueno, el estudiante ya estaría más o menos deduciendo de que qué pasaría cuando la sucesión sea divergente. ¿Qué significa diverger? Abrirse, es decir, hacerse cada vez más grande. Y bueno, entonces, ¿qué le parece que el límite sería cuánto? Exacto. Entonces, vamos a poner como título sucesiones divergentes. Sucesiones divergentes. Bueno, entonces, de la misma manera que definimos la sucesión convergente, vamos a definir lo siguiente. ¿Estamos listos? Se dice que una sucesión A sub n. Se dice que una sucesión A sub n, es decir, entre llave y la A sub n en su interior, es divergente si y solo si los términos de la sucesión
los términos de la sucesión tienden a infinito, los términos de la sucesión tienden a infinito cuando n tiende a infinito. Los términos de la sucesión tienden a infinito cuando n tiende a infinito. ¿Cómo? Es decir, que los términos de la sucesión se hacen cada vez más grandes. Su límite se encuentra en el infinito. Su límite se encuentra en el infinito. Entonces, la forma simbólica sería lo siguiente. El límite con n tendiendo a infinito de a sub n es igual a infinito si y solo si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que para todo n que pertenezca a los naturales se verifica que el valor absoluto de a sub n es mayor que ese épsilon. ¿Qué diferencia hay con el caso anterior? En el caso anterior es necesario que épsilon sea pequeño. En cambio, en el caso de infinito es necesario que el épsilon sea un número grande. ¿Está? Esa es la diferencia que hay entre un caso o el otro caso. Es decir, que esto quiere decir que a medida que yo haga cada vez n tendiendo a infinito, los valores de la sucesión cada vez se van a hacer mayores que ese valor épsilon. Vamos a decomponerlo en dos casos. El primer caso, que el límite con n tendiendo a infinito de a sub n sea igual a más infinito. Es decir, que los valores tiendan a más infinito. Cada vez se hacen más grandes, positivo. Entonces, en ese caso, esto quedaría así. Si solo si, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo n que pertenece a los naturales, se verifica que a sub n, sin los cuales el valor absoluto es mayor que épsilon. Es decir, que ahora yo elijo un valor de épsilon grande y los valores de a sub n cada vez van a ser mayores que ese épsilon. ¿Cómo podemos representar gráficamente? Ponemos acá interpretación geométrica. Y tenemos, el estudiante va a dibujar una recta real, va a tomar un valor de épsilon lo suficientemente grande y él va a observar que acá tendríamos el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, acá adelante va a estar el a sub n menos 1, pero a partir de un cierto valor los términos cada vez serán cada vez más grandes que ese valor épsilon lo suficientemente grande. Es decir, que los valores que el estudiante irá tomando de la sucesión caerán en este sector. Y eso entonces tengo la idea de que el límite está en el más infinito. ¿Qué ejemplo yo puedo usar para este caso? Sí, cualquier ejemplo, por ejemplo, tengamos una sucesión a sub n que sea a n cuadrado menos 1. Entonces el estudiante, si quiere escribir algunos términos, el primer término va a ser 0, el segundo término va a ser 3, el tercer término será 8, el cuarto término será 15, el quinto término será 24 y así sucesivamente. Y ahí el estudiante observa que no solamente que es monótona creciente, pero está acotada solamente inferiormente, porque el único valor más chico es el 0. El más grande se encontrará ¿dónde? En el infinito. Pero ¿cómo sé eso yo? Que es divergente.
porque el estudiante deberá calcular el límite con n tendiendo a infinito de n cuadrado menos 1, y esto le va a quedar infinito al cuadrado es recontra infinito menos 1, esto es más infinito. ¿Y por qué más infinito? Porque siempre va a ser positivo, es decir, que eso tiende a más infinito. Por eso el caso de que el estudiante a la hora de resolver puede encontrarse con un caso de un límite que tienda a más infinito o un caso que tienda a menos infinito, que sería justamente el segundo caso. El segundo caso es que el límite con n tendiendo a infinito del a sub n sea menos infinito. En ese caso, ¿cómo queda la forma simbólica? Si solo si existe, para todo epsilon, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta también positivo, tal que para todo n que pertenece a los naturales se verifica que los valores de a sub n van a ser menores que menos epsilon. Entonces, la interpretación geométrica sería algo parecido a esto. Dibujan una recta real, pero ahora los valores tendríamos a 1, a 2, a 3, a 4, por acá estaría el valor de menos epsilon, entonces el estudiante tendría antes el an menos 1, y a partir de un cierto n empiezan a ser menores que menos epsilon, y eso es lo que dice acá. O sea que el movimiento de los valores a partir de un cierto valor de n que se puede calcular, los valores serán menor que eso menos epsilon. Si yo puedo calcular ese valor de n, es porque el límite es realmente menos infinito. ¿Qué situación podríamos escribir? Podríamos tener una sucesión de esta característica. Vamos a poner ejemplo. Y teníamos una sub n de esta característica, 1 menos 3n. Entonces el estudiante empieza a darle valores y dice: el primer valor es menos 2, el segundo valor es menos 5, el tercer valor es menos 8, el cuarto valor es menos 11, el siguiente valor, que sería el quinto, menos 14, y así sucesivamente. Y él observa que esa sucesión está acotada pero superiormente. ¿Por qué? Porque la cota más grande que el estudiante tiene ahí es el menos 2. O sea que cualquier valor que sea mayor que menos 2, mayor o igual que menos 2, es una cota superior. O sea que es monótona decreciente. Los valores cada vez son más chicos. Por lo tanto, eso es un indicio de que si yo calculo el límite con n tendiendo a infinito de 1 menos 3n, esto me va a quedar menos infinito. Es decir, que diverge a menos infinito. Es decir, que el límite es menos infinito. Entonces, recapitulando, si el límite de una sucesión es un número finito, se dice que es convergente. Y los términos van a converger a ese número. Ahora, si el límite de una sucesión es infinito, se dice que la sucesión es divergente. Es decir, que cada vez los valores se hacen más grandes, positivo, o más grande, negativo. ¿Está? Porque puede tender a más infinito o puede tender a menos infinito. Ahí tienen los dos ejemplos. Pero puede pasar de que el límite de una sucesión no exista. O sea, no se pueda calcular el límite. Entonces, en ese caso, se dice que la sucesión es oscilante. Entonces, terminen de copiarse. Y ahora vamos a poner como título. ¿Cómo se llamaba la sucesión que daba 1 menos 1, 1 menos 1? Bueno, si en ese caso no tendría límite, sería oscilante, pero también es no monótona, porque no crece ni decrece. O sea que en ese caso, porque vos podés tener una sucesión monótona pero oscilante,
¿entendés o no? Pero es monótona creciente, pero no se puede calcular el límite, ¿entendés o no? Y ahora vamos a ver en qué caso yo no puedo calcular el límite. Son dos cosas distintas, la monotonía y la convergencia, son totalmente dos cosas totalmente diferentes. Por eso a la hora de clasificarla, a ustedes les piden, dada la sucesión, escribir algunos términos, indicar si es monótona o no, o sea, si es creciente o decreciente, indicar la cota, si está acotada o no está acotada, y diga si es convergente o divergente, o sea, todo por separado. O sea que nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Está? Por ejemplo, en ese caso que usted hablaba, y está bueno, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, ese está acotado. La cota es menos 1 y la otra menos 1 y 1. Está acotada entre menos 1 y 1. Pero no tiene, no converge a nada. ¿Me entienden o no? Entonces, en ese caso, es oscilante, porque no converge a nada, ni diverge, pero sí está acotada. O sea que, por eso nada tiene que ver, sucesiones. No hay una cosa que uno puede decir, bueno, entonces si está acotada, seguro es convergente. No, nada garantiza. Hay que probar, hay que calcular el tiempo. Bueno, entonces, pongan como título sucesiones oscilantes. Entonces escriban ahí. Se dice que una sucesión a su n, cerrar entre llaves, se dice que una sucesión a su n es oscilante si y solo si el límite de dicha sucesión, si y solo si el límite de dicha sucesión, cuando n tiende a infinito, no existe. Si y solo si el límite de dicha sucesión, cuando n tiende a infinito, no existe. ¿Está? Es decir que nosotros vamos a escribir que si el límite con n tendiente a infinito de a sub n no existe, entonces a sub n es oscilante. Y lleva ese nombre justamente porque los términos oscilan, es decir que no convergen, pero tampoco divergen, es decir que dan vuelta ahí y no llevan a ninguna parte. Entonces, van entre valores. Exactamente. Escriban esto ahí a continuación en algún costado donde más les guste, diga lo siguiente. Generalmente, las sucesiones oscilantes llevan, en su término general la expresión menos 1 a la n. Repito, generalmente las sucesiones oscilantes llevan en su término general menos 1 a la n. Pero eso nada garantiza de que yo veo el menos 1 a la n que ya diga una oscilante. Tengo que probar si su límite existe o no existe. ¿Por qué pasa esto? Porque como menos 1 está elevado a la n, y yo tengo que calcular un límite para n tendiente a infinito, el problema es que justamente el límite con n tendiente a infinito de menos 1 a la n no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque menos 1 elevado a cifra par es positivo y elevado a cifra impar es negativo. Como yo no sé dónde queda el infinito, no puedo determinar ese límite. Y si no puedo determinar ese límite, no existe. Pero no se confíen, porque la situación por ahí se complica cuando, fíjense en este ejemplo que Massa escribe. Un ejemplo sencillo,
que le trae muchas complicaciones. Vamos a suponer que le piden a ustedes analicen la convergencia de la siguiente sucesión. Y le escriben así, menos 1 elevado a la n por 1 sobre n. Y el loco dice, Massa dijo que cuando es menos 1 a la n, seguro no existe, por lo tanto es oscilante. No, esta es convergente y converge a 0. ¿Por qué? Porque si el loco calcula el límite con n tendiente a infinito de menos 1 elevado a la n por 1 sobre n, esto es igual, el límite de un producto es el producto de los límites. Esto me quedaría así, límite de menos 1 elevado a la n por el límite, muy bien, de n tendiente a infinito de 1 sobre n. Esto para nosotros no existe, es un número o es 1 o es menos 1. Pero esto, ¿cuánto vale? 0. 0 por 1, 0. 0. 0 por menos 1, 0. O sea que me importa cualquier cosa lo que dé acá, este resultado va a ser 0. O sea que esta sucesión, así como está, a pesar de tener esto, converge a 0. Converge a 0. O sea, tengan cuidado. Igual hay que hacer el cálculo del límite. Si bien Massa dice que generalmente las sucesiones oscilantes aparecen como condición en el término general menos 1 a la n, donde ya da grandes posibilidades de que sean oscilantes, pero hay que probar. Porque después de tocar un caso como este, el loco se ensarta mal y dice, no, esto es oscilante porque aparece esto, ¿no? Y acá está la conclusión de que no, es convergente. O sea, tengan cuidado con eso, hay que probar. Si este límite hubiese sido 2, ahí sí, ¿qué pasaba? 2 por 1 es 2, 2 por 1 menos 2, no puede tener dos límites distintos, por lo tanto no existe límite. ¿Está claro? Ahí sí estaríamos de acuerdo de que no tendría, que sería oscilante. ¿Está claro? No puede tener dos límites. Si hay dos límites para el mismo punto que tiende, se dice que la sucesión no tiene límite. Y si no tiene límite, se dice que es oscilante. ¿Quedó claro? ¿Entendieron? Sí, profe. Este es el contraejemplo, o sea, el contraejemplo de que esto no siempre ocurre, de que por más que esto no exista, cuando está multiplicado por algo que me da límite 0, seguramente se puede calcular el límite y vale 0. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una cosa interesante que nadie la demuestra, pero nosotros vamos a demostrar. Que aparte a mí me gusta, porque de esa manera el loco se entera que las cosas que dice Massa algunas son ciertas, la mayoría, el 80% es mentira. Tenemos que estar 10 centímetros arriba del resto. Claro, del resto. Muy bien. ¿Se acuerdan que Massa habló de Bernoulli? ¿Se acuerdan o no? Bernoulli, sí. Ya había descubierto Bernoulli. No, hay varias cosas, sí. Sí, la presión de fluido. Ya bien, sí. Saben muchas veces el flujo, todo ese tipo de cosas. Bueno, Duarte, ese es Duarte. Bueno, no, Bernoulli se acuerdan que era el que descubrió el número E. Que después vino Euler y le encontró lo que vamos a demostrar ahora. ¿Qué hizo Euler para encontrar los 200 dígitos del número E? Que no es ninguna pavada encontrar los 200 dígitos del número E. Entonces, si ustedes se acuerdan, Massa le contó que el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, ¿qué daba como resultado? Si el loco reemplaza, hace esto que hizo acá, fíjense lo que sucede. 1 sobre infinito, 0, más 1, 1, al infinito. ¿Cuánto le parece que le va a dar 1 al infinito? Es una indeterminación. Pero cualquier loquito diría que 1 al infinito es 1. Porque dice, multiplico infinitas veces 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y le va a dar 1. Y no es cierto. Da como resultado el número E. ¿Cómo yo le hago a la clase entender que ese binomio elevado a la n da el número n? Existió un monstruo que se llamó Isaac Newton, que creó una fórmula para resolver cualquier binomio elevado a la n. Massa le va a escribir cuál es la fórmula. La fórmula era que a más b elevado a la n
dice que esto era igual al número combinatorio de n de orden 0, a a la n, más el número combinatorio de n de orden 1, a la n menos 1, b a la 1, más el número combinatorio de n de orden 2, a la n menos 2, Una b al cuadrado, pavada. más punto sucesivo, n de orden n menos 1, a la 1, b a la n menos 1, más el número combinatorio de n de orden n, a la 0, b a la n. Obvio. Ese es el desarrollo de a más b elevado a la n para cualquier valor de n. Ustedes conocen el cantito de a más b elevado al cuadrado, que era el cuadrado primero, más el doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cantito del cubo, quiere decir que era el cubo del primero, más el triplo del cuadrado primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y después olvidate, a la cuarta ya están en el horno, bueno, a la quinta ni hablar, pero con esta fórmula que Newton descubrió, se puede llegar a hacer eso. Estos valores que ustedes tienen acá se denominan números combinatorios. Y Massa le va a escribir cómo se resuelve un número combinatorio. El número combinatorio de m de orden n se resuelve como m factorial sobre n factorial y la resta entre los dos m menos n factorial. Entonces, justamente, yo necesito que el estudiante sepa algunas cosas de álgebra. Esto siempre vale 1, porque se demuestra que cuando el denominador del número combinatorio es 0, sea cualquiera el valor de n, siempre vale 1. Esto que está acá siempre vale n, porque cuando el denominador es 1, siempre es igual al numerador. Pero a partir de ahí ya hay que calcularlo con la fórmula esta que está acá. Entonces Massa los va a ayudar a ustedes a ver cuánto valdría n de orden 2 y ustedes solitos van a poder sacar cuánto vale n de orden 3 y cuánto vale n de orden 4. Fíjense, para calcular n de orden 2, el estudiante hace, la fórmula esta sería n factorial, 2 factorial y n menos 2 factorial, o sea la resta de los dos. El factorial de un número, la definición dice que es el producto de los n primeros números naturales, es decir que el factorial de n sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Entonces el loco puede descomponer este n factorial en n por n menos 1, por n menos 2 y me clavo ahí factorial para poder simplificar con el n menos 2 que el loco tiene acá. Esto se simplifica y esto me quedó 1 sobre 2 factorial por n menos 1. Si hace exactamente el mismo razonamiento para n de orden 3, a él le queda así: n factorial, 3 factorial y n menos 3 factorial. Para el loco poder simplificar los factoriales, tiene que componer en n para llegar a n menos 3. Entonces, el loco simplifica y ¿qué le quedó? 1 sobre 3 factorial que multiplica a n por n menos 1 por n menos 2. ¿Se animan a hacer ustedes solo? No hacer la simplificación, directamente como queda, cómo sería el de n de orden 4. Olvídate que iría n menos 1, n menos 2, n menos 3. Ahora, vamos a empezar con la fracción 1 sobre 4 factorial. Muy bien, después por n menos 1, por n menos 2 y ahí terminó. Genial. Y así me puedo calambrar la mano y seguir haciendo la cosa. Pero no me interesa eso a mí, porque no es la idea de trabajar con los números combinatorios. Si no, volvemos a esto. Si el loco se propone desarrollar eso, el loco dice, bueno, vamos a desarrollar 1 sobre n elevado a la n, que sería el caso de ir acá, pero en vez de ser a más b, es 1 más 1 sobre n. Entonces esto le quedaría n de orden 1, 1 a la n, más n, perdón, acá es 0. A la n más 0. Esto es 0. Entonces yo tengo 0. Acá yo tengo 1. Y acá tendríamos 1 a la n menos 1 y aparece el 1 sobre n. ¿Me va siguiendo o no? Después tenemos n de orden 2, 1 a la n menos 2 por 1 sobre n al cuadrado, más 1 sobre 3, 1 n menos 3,
por 1 sobre n al cubo. 1 más n de orden 4, 1 a la n menos 4, 1 sobre n a la cuarta. Bueno, el loco puede seguir escribiendo también. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto era n de orden 0? Está escrito en la pizarra. Yo no pregunto nada, que no está escrito. ¿Y 1 a la n? N. 1 a la n. No, n sobre 1 es n. No. Ah, n. 1 a la n. Ah. 1. 1. Muy bien. 1. Más. ¿Cuánto era N. N. y 1 a la n menos 1? 1. 1 sobre n queda 1 sobre n. Más. ¿Cómo escribo n del orden 2? Está ahí. 1 sobre 2 factorial n por n menos 1. Esto sigue siendo 1. Yo ya no lo escribo más. Y esto me quedó 1 sobre n cuadrado. ¿Me sigue la clase de ahí? Sí, sí. Más 1 sobre 3 factorial. ¿Después qué tenemos? N por n menos N por n menos 1 Por N menos 2. y acá yo tengo 1 sobre n cubo más último 1 sobre 4 factorial Por N. menos 1 Por N menos 1. Por N menos. Ajá. n menos 3 por 1 sobre n a la cuarta, ¿sí? Más punto supresivo. Ujú. Empecemos acá. 1 por 1, 1. Esto simplifica con esto, me quedó otro 1. Más. Esto simplifico con esto. Y me quedó una n acá. 1 sobre n. Que la puedo distribuir acá. Me queda 1 sobre 2 factorial. N. Y me quedaría así. 1 menos 1 sobre n. Si el loco hace la distributiva. De esta n acá adentro. Ah. N sobre n es 1. Y 1 sobre n 1 sobre n. 1 sobre n. ¿Me siguió? Eso es clave. Más. Si el loco no entiende ahí, no va a entender lo que viene. 1 sobre 3 factorial. Esto simplifico con esto y acá me queda un 2. Yo puedo distribuir esta n, que hay 2 n por n, en cada uno de los factores. Y me queda así. 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n. Muy bien. ¿Siguió la clase? Más 1 sobre 4 factorial. Y acá hago lo mismo. Este con este y me quedó 3. Un n para cada factor. Entonces me quedaría 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, 1 menos 3 sobre n. Bien, punto supresivo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar el límite de esto cuando n tiende a infinito. Y miren lo que pasa. No, Límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Esto fue lo que hizo Euclides. Se tomó el tiempo. Un poquito. Empezó. 1 más 1 queda ahí nomás. Fíjense que cuando yo tengo n infinito, ¿cuánto le da 1 sobre infinito? ¿Y 1 menos 0? 1 menos 0 es 1. 1. O sea que todos estos siempre van a ser 1. Unos. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, más 1 sobre 5 factorial, más 1 sobre 6 factorial. Para yo obtener el e de la máquina, tengo que llegar al 12 factorial. Comiencen a sumar con su calculadora. La calculadora tiene en la tecla x a la menos 1, en la parte superior dice x factorial. ¿Lo vieron? Ajá, sí. Yo me acuerdo. ¿Lo encontraron? Sí. Bueno, entonces empiecen a sumar a ver si da eso. ¿Eh? Sí, no, sí, me veis haciendo un ejercicio de monotelemia. Vamos, loco, sumen. Total, la pila se gasta igual. Y lo hago sumar hasta 12, porque si quieren sumar 13 ya la máquina no va a sufrir ningún cambio, porque ya agotó la cantidad de dígitos, entonces no hay cambio, porque son justamente el número E que ya aparece en el display de la máquina cuando el loco pone la E. Pero si esto lo hacen en una computadora más poderosa, ahí seguramente van a aparecer todos los dígitos que a ustedes les guste del número E.
vayan sumando. Fíjense que la máquina le va a poner en el display un icono chiquito negro, pintado negro, que empieza a tildar. Eso porque se le está agotando para poner caracteres. Entonces hagan una suma parcial y sigan después agregándole más cosas. O sea, en la parte del display, acá, el logo tiene el display así, y acá en la parte final se le empieza a prender un cosito negro. Eso quiere decir que le quedan pocos caracteres para poner. Entonces ahí el loco tiene que hacer un cálculo parcial, porque si no se le cuelga después la máquina. O sea, que porque no queda acá le sumo. Exacto, le seguís sumando. Y ya van a ver que le aparece el 2,71, 82, 81, 82, 8. Clavado. ¿De biólogo? Bueno, así demostró Euler el número E. Así conoce él los 200 dígitos de la constante que ya había descubierto Bernoulli, pero él trabajaba con 2,71 porque a él no le interesaba todo el número completo, sino le interesaba los primeros dígitos para trabajar con capital puesto a un tiempo indeterminado. O sea, eso es lo que él descubrió. Era E elevado a tal cosa. O sea que justamente eso es el número E. Y ustedes buscan esto, el límite, para salvar la determinación. Y esto no es nada más y nada menos que una sucesión, porque N es natural. Ustedes vieron que yo le di valores naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, siempre le dimos a N valores naturales. ¿Está? Y es una de las sucesiones más importantes, que es la sucesión del número E. Entonces, ¿esta sucesión es convergente? Sí. ¿Y converge a quién? Al número E. Muy bien. O sea que es una sucesión convergente que converge a E. Y fíjense que es monótona creciente, porque los números tienden al número E. O sea que arranca en el 1 y termina en 2,71. Quiere decir que está acotada entre 1 y E. ¿Entienden o no? O sea que monótona creciente, porque el primer valor es 1 y el último valor es E. Entonces tenemos que monótona creciente está acotada entre 1 y E, y encima es convergente, los números convergen al número E. O sea que es una sucesión bastante buena para estudiarla. Somos los únicos que la damos a la demostración así, o sea que no la estudien. O sea que sepan esto nada más. Esto sí, lo van a tener que saber para resolver los límites, pero la demostración no. ¿Por qué no? Porque esto no saben, por ejemplo, esto no lo dan en álgebra, que tendrían que darlo ahí en álgebra, y acá, y análisis combinatorio también. Porque esto lo vuelven a ver en estadística. Hay un cálculo de probabilidad que se llama binomial. Y la binomial usa y trabaja con números combinatorios. O sea que los factoriales los vamos a volver a ver vectoriales. Y de hecho las calculadoras tan importantes que traen en el por y en el dividido, fíjense, en el por dice NCR o NPR. Las combinaciones, o sea los números combinatorios son NCR. ¿Lo encontraron? Bueno, eso es para calcular la combinación. ¿Dónde saqué mi foto? ¿La de Newton? ¿Alguna de Newton? ¿Eh? La de arriba. ¿No tenés el celular, boludo? ¿La de Newton querés o la cual querés? Límite de n tendiendo a infinito. 1 más 1 sobre n a la n. Límite con n infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, eso es el número e. Esto me hace acordar, yo siempre di análisis matemático en el aula 210, o sea la que le llaman la capilla porque tiene los bancos ese tipo misa. Bueno, entonces le quedó la capilla. ¿Y qué pasaba? Yo daba clase a la siesta, el sol le daba a los tiempos acá, entonces
el Sí, reflejo del reflejo. sol, no veían, los locos que estaban allá, no veían lo que yo escribía acá. Entonces, como todo, a los profesores les molesta la tiza, y entonces tenían, de este lado estaba el pizarrón de tiza, y de este lado estaba el pizarrón de fórmica, o sea, para escribir con marcador. Nadie le daba pelota al de tiza, como le da Massa, el único que escribe acá, el enfermo, soy yo, al otro por ahí parece ser, porque hoy estaba pintado todo de verde. Entonces, se cansó de que los locos que aquellos que estaban allá no veían, entonces tenía que hacer la demostración acá, la demostración allá, hacía 3 veces la misma clase. Entonces, ¿qué hizo un día? Le dije, bueno, loco, hoy bricolage, ¿viste? Entonces le traje cartulina negra, cinta de empapelar, cinta claro, y empezamos a tapar. Y así los quedó. agujeros. Y así quedó. Y todavía hay papeles de esa época. Y le estoy hablando, debe ser aproximadamente 2005, 2006 o 2004 por ahí, porque yo empecé a dar teoría a partir del 2000. Tiene que ser más o menos de esa época, que todavía están los papeles ahí repodridos. Pero en definitiva hay que volver Hay que ir a hacer un recambio. Hay que hacer un recambio, hay que volver a hacerlo porque hay algunos que ya te dan agujero. No me preocupa más porque ya no doy más clase ahí. Pero si tengo que volver, voy a traer también el papelito para que usted. Y los locos cortaban, traje 2 o 3 tijeras y los locos le tomaban la medida del coso, está perfectamente hecho, por supuesto, no se las pavadas. Entonces le daba tijera del loco ahí y ese día de análisis lo transformamos en labores. Exactamente, en manualidades. Bueno, ¿quedó claro? Ahí tienen entonces cómo se demuestra. Y ahí ya tienen otra forma más de conversación con algún loco un día de lluvia que no pueden salir. Pero ¿qué hacemos? Le vamos a demostrar el número este. Vamos por el 201. Vamos a meter al 201. Vamos, exactamente, vamos a euro. Y va a tener récord para... Claro, ¿cuál es el último número? Claro, ¿cuál es el último del turno? Qué cabrón. Bueno. ¿Hasta ahí dimos toda, profe? ¿Todo lo que es sucesión dimos o falta algo más? No, ya está todo. Bien, no, no vamos a arrancar con límite. Como regalo de Pascua, que elijan algún tema de práctico que tienen inconveniente y más sale da una clase de práctica. Claro. Listo, profe. Y entonces ustedes tienen lo siguiente. Según el compañero es así. Tengo que f de x es igual al logaritmo natural de x más 1. Ah, es fácil, ¿eh? No sabía cuál era. X cuadrado menos 1. Bueno, que en realidad está bastante fácil. Porque se trata por término. ¿Qué tienen que hacer ustedes, locos? Se Acá, trata. Como se trata de una raíz cuadrada de un logaritmo, es un logaritmo natural, ¿cuál es la base? 1. La base nunca puede ser 1. Mayor a 1. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? 0. El número E. ¿El número E es mayor o menor que 1? Mayor que 1. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Que el argumento, o sea, esto que está acá, tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 1. Ahí tengo una inecuación. Ese es el dominio. Bueno, pero ¿qué haría el estudiante antes de hacer cualquier cosa? Ve si se puede simplificar. Y el loco dice, si factoriamos el denominador, esto me queda así. Simplifica el loco acá y le quedó 1 sobre x menos 1 mayor o igual que 1. ¿Cómo resolvía esa inecuación el estudiante? Tenía que escribir el 1 al otro miembro para transformarlo en 0 y ahora saca como un denominador y le queda x menos 1 y esto le quedaría 1 menos x más 1 y esto tiene que ser mayor o igual que 0 y al estudiante le quedó menos x más 2 sobre x menos 1 mayor o igual que 0 y ahí ¿qué hace el estudiante? Trato por término. La gran masa, no. Eso no va más. La ley de signos. Entonces, acá te quedaría el 1 y el 2. Que son los valores que calculan el denominador, los binomios. El 0 está acá. Sí, está más adelante.
Acá está el 0. Sí. Bueno, le reemplazamos y ¿qué me queda? Negativo. Entonces no hay solución. Entonces acá. Y el loco pinta. ¿Quién va a ser cerrado? El 2. El único que puede ser cerrado. Entonces el dominio de esa función es el intervalo menos 1, 2. Y el loco dibuja esa función, porque le van a pedir a lo mejor que grafique, entre menos 1 y 2. Si no le piden que grafique, háganlo con 1, 2, ¿no? En vez de menos 1, 2. ¿Cómo? Ah, 1, 2, sí, perdón. Profe, ¿y por qué cerrado en 2? Porque está en el numerador. El único que puede ser 0, acá es igual. El único que puede ser 0 es el numerador. ¿Y no sería un corchete en el 2? Sí. Ahí está. Vamos con 1%. Si ustedes dibujan con el GeoGebra, va a ver que el lapicito es entre 1 y 2 nada más. Hay un pedacito nada más de curva. Y eso es importante que el loco lo haga. Es decir, que cada vez que quiera hacer un ejercicio y quiera comprobar el resultado, dibuje con el GeoGebra y va a ver que le va a dar eso. ¿Tienen otro? Hay otro interesante, que es ese que lo toman en los finales. Y ese sí que es bravo. Áspero. Y encima está tramposamente escrito acá a propósito. Esas son las cosas que me molestan sobremanera a mí cuando le hacen trampa al estudiante. No sé a cuestión de qué, porque nunca va a venir escrito un ejercicio de esa manera. Fíjense, más allá le voy a mostrar cómo debería estar escrito el ejercicio. Esta función es así. F de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada Por el 0, de la raíz cuadrada de 3 menos x. Fíjense cómo tendría que haber sido el ejercicio escrito y cómo se lo dibujaron todo al revés. ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen la guía de práctico, Teo, no? Sí, es ¿Ven o no? Bueno, primero está 3 días loco para interpretar que eso es así. O sea, que ya perdió el tiempo, ya se puso nervioso, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Que generalmente hace mal las cosas, porque en vez de ponerle en un medio le pusieron 0,5, o sea, más difícil todavía. Hay uno que está elevado a la menos 0,5 y está dividido, o sea que uno dividido, todo mal, ¿sí? Todo para que el estudiante se confunda. Y esas son las cosas que me molestan, porque ya de hecho es difícil ese dominio, ya de hecho es difícil. ¿Te imaginás si se lo complicás y se lo escribí de toda la forma? Entonces se le hace mucho más complicado. ¿Cuál es el fin de resolver un ejercicio así? O sea, No, este ejercicio es así. O sea, vos encontrás cualquier libro, te lo van a poner así. Porque no existe un tipo que escriba. Es lo mismo que yo le digo, loco, ustedes van a comprar medio kilo de pan, no van a comprar 2/4 kilos de pan. Que es lo mismo, ¿me entendés o no? Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es hacer trampa. Porque vos le decís 2/4 kilos de pan y el loco te empieza a mirar fijo primero. ¿Por qué te mira fijo? Primero porque este extraterrestre, ¿qué es lo que quiere? Este lo mandan a la municipalidad para venir a controlar acá. Empieza a pensar ya por el tiempo pavada, ¿me entendés o no? Y lo único que hacía el tipo le hizo trampa, en vez de decirle 2,5 kilos de pan, quería 2/4 kilos de pan, y es lo mismo, ¿me entendés o no? Entonces, ese es el problema. Entonces, porque el enfermo que hace esto, que Mario, no tiene nada que hacer que inventar ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para nada, nunca le encontré el justificativo. ¿Quién es el responsable? El titular, porque yo soy titular de la cátedra y viene un estúpido y me hace eso, digo, no, loco, corregime eso, con ese doble ejercicio como corresponde. Si ya el ejercicio es complicado, ¿para qué se lo vamos a complicar más? ¿Entendés o no? Entonces, ¿por dónde tenemos que arrancar? De adentro hacia afuera. Entonces, loco, primero esto. Entonces, pone A y dice 3 menos X, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. De ahí dice el loco que X es menor o igual que 3. Listo, primera solución, ya está resuelto eso. Ahora viene el loco acá y hace el B. ¿El B cuál sería? Lo que está acá adentro sería 2 menos raíz cuadrada de 3 menos X, ¿cómo es? Mayor o igual que 0. ¿No viene con la otra raíz cuadrada? No viene.
Resolvió la... Primero resolví esto, lo que... Sí, eso sí. Bueno, ahora resuelvo esto que está acá. Ah, no incluyo la raíz cuadrada, eso voy. Que si para que esto tenga solución, Claro. para que esto tenga solución, esto acá adentro tiene que ser mayor o igual que eso. Bárbaro. Bueno, cuando hay raíces, siempre lleven la raíz al lado positivo. O sea que si está negativa, ping, ping, la rajo al negativo. Entonces me quedaría así. 2 mayor o igual que la raíz cuadrada de 3 menos x. ¿Cómo hago para desaparecer la raíz? Elevo al cuadrado. Entonces el loco eleva al cuadrado a ambos miembros y le queda así. Resuelve esto y ¿qué le queda? Que x es mayor o igual que menos 1. Ahí tienen la segunda respuesta. Ahora, ¿qué hago? El loco otra vez hace 1 menos raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3 menos x. Todo eso tiene que ser mayor o igual que 0. Esta sería la parte C. Otra vez esto lo traigo acá, me queda así. 1 mayor o igual que la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3 menos x. Elevo al cuadrado a ambos miembros, me quedó así, me quedó así. ¿Qué hago con esta raíz? La rajo para allá, me queda 3 menos x mayor o igual que 2 menos 1, 1. Elevo al cuadrado, me quedó que 3 menos x es mayor o igual que 1. Traigo la x para acá, y me Cambio queda de que signo. x es menor o igual que 2. Y una vez que el loco tiene las 3 soluciones A, B y C, ¿qué hace? 3 rectas reales. En cada recta real coloca la solución. La A, la B, la C. La A me dice que es 3. La B me dice que es menos 1. Y la C me dice que es 2. Ubica los números correctamente ubicados de menor a mayor en la recta real y empieza a pintar. Dice, menor o igual que 3. Pinta acá y pintamos esta zona. Mayor o igual, pinta acá y pintamos esta zona. Menor o igual que 2, pinto acá, pintamos esta zona. ¿Dónde se produce el triple rayado? Entre menos 1 y El 2. loco hace una acuarela, témpera, todo lo que tiene para pintar, pinta. Y la respuesta del problema es espectacular. Pero para llegar a esto, el loco tenía que haber hecho mínimo 60 ejercicios de cálculo de dominio. Masa tiene 50, o sea que le faltan 10 más para llegar para resolver ese día. Vamos con busco un ejercicio parcial. Y por ahora nosotros porque hasta doy no hasta 3. sobre x cubo menos 4 Ujú. mayor o igual que 1. ¿Qué hace el estudiante? Dice que x menos 4 sobre, perdón, por x menos 2 sobre x menos 4, vamos a factoriar eso. X menos 4. ¿Alguien puede factoriar eso? Calcula las raíces de eso. Si no, factoría iguales. Raíz cúbica de 4. Que multiplica a x cuadrado más raíz cúbica de 4x más raíz cúbica de 16. Ahí ya está factoriado. ¿Qué aplicó más ahí? El polinomio. El sexto caso factoreo. Esto tiene que ser menor o igual que menos 1. O x menos 4 sobre x menos 2, todo sobre lo mismo, x menos la raíz cúbica de 4, que multiplica a x cuadrado más raíz cúbica de x, de 4 por x, raíz cúbica de 4 por x más la raíz cúbica de 16. Bueno, le cuento una cosa interesante que el loco tendría que saber, pero no creo que todo el mundo lo sepa. Esto que está acá siempre va a ser positivo, porque si el loco calcula las raíces
de eso le va a quedar valores imaginarios. O sea, ya no se puede factorear más. Y esto también. De hecho, si el loco hubiese factoreado esto, así como está, ponga en la 570, la 991, pone modo 5, no, sí, modo 5,4, y ahí tiene que poner 1, 0, 0, menos 4, y el aparatejo le va a devolver una sola raíz, que es la raíz cúbica de 4, y las otras dos complejas. ¿Sí? ¿Le digo así? Bueno, eso es lineal. ¿Y cómo sé lo que es positivo? Yo ya lo expliqué. ¿Por qué sé que esto tiene raíz compleja y es positivo? Por la forma de combinar, ¿no eran? Combinar los términos. No, porque el coeficiente principal era positivo. Entonces la parábola no iba a cortar nunca el eje de las X, entonces va a ser siempre positivo o siempre negativo. Y como el coeficiente principal es positivo, va a ser siempre positivo. Bueno, entonces por esto, que está acá, no me tengo que preocupar. Esto es siempre positivo. Y cuando es positivo nunca va a cambiar el signo. Va a ser siempre el mismo signo, respetará el signo de los otros. Entonces el loco, ¿qué hace? Le quedó así. X menos 4 sobre X menos 2 sobre X menos la raíz cúbica de 4 más 1 menor o igual que 0. Y el loco tiene que hacer toda esa distributiva y le va a quedar cuando haga el... ¿Qué parcial se tomó eso? No sé, eran como 5 ejercicios y ese era el primero. Después el resto era sucesiones. Y ahí ya moriste, no hace más nada. Pues. Te agarra un colapso mental. Claro. Buenas tardes. Profe. Bueno, eso quedó más o menos así. Acá hay que hacer una distributiva, volver a sumar con esto y volver a factoriar. O sea que esto me quedó así. X cuadrado menos 6x más 8 más x menos la raíz cúbica de 4. Todo sobre x menos raíz cúbica de 4. Y acá ¿qué queda? X cuadrado menos 5x, y estos dos lo agrupás nada más porque lo podés calcular, te queda 8 menos la raíz cúbica de 4. Todo sobre x menos la raíz cúbica de 4. Bueno, habría que factoriar esto para ver si eso tiene Seguimos. raíces. No, sí. Eso te digo. ¿Por qué? ¿Alguien tiene para factoriar? Podría meter el... No, porque esto es menos. Esto es menos. Ahora si abajo era un más, ponele un golazo. Meter el... pero no puedo. ¿Alguien puede factoriar? ¿Alguien encuentra las raíces de esto? Así más o menos se lo dejo empezado. Bueno, de eso, después de hacer todo eso, era analizar cota, determinante y toda la bolsa. No era raíz. ¿Eh? No sé qué decía que lo usó mentalmente. ¿Qué raíces tiene? ¿Qué imaginaria dio? Si dio imaginaria estamos salvados. Porque... Sí, puede ser que dé imaginaria. Está perfecto. Entonces, si dio raíz imaginaria, ¿qué significa? Que esto va a ser siempre como Positivo. Entonces, este X que lo abajo es lo único que tiene que ser para que sea. sí, claro, entonces eso va a tener que ser negativo. O sea que te quedaría que x menos la raíz cúbica de 4 tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, te queda que x va a ser menor que la raíz cúbica de 4. Ahí ya tenés la primera solución. Con la otra pasará lo mismo y ahí tendré otra solución. Después tengo que hacer ¿qué cosa? Ohio, una unión FO. O sea, yo resolví esto nada más. Habría que resolver esta parte de acá. ¿Ya? Verificar si esto era la raíz cuadrada de 26. Capaz que era la raíz cúbica de 8 o algo así. Para que sea más fácil. Y después le averiguo. ¿Vos te acordás de ese ejercicio que hizo que se lo parcial?
Bueno, loco, el miércoles que viene arrancamos con límite a full. Lunes. Lunes, perdón. El miércoles de la mañana, Listo. Para los que creen que tengan una feliz Pascua, yo no vengo más hasta el lunes. Yo creo que no debo. Listo, profe. Mil gracias.